Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más al desarrollo de la clase de Introducción a la Oratoria Jurídica. Como ya es de su pleno conocimiento, el día de hoy estamos iniciando un nuevo trayecto, estamos empezando un nuevo camino. Espero que tengan el mejor de los éxitos en este nuevo parcial. Las personas que lo requieran eh, lleguen a obtener las calificaciones y méritos correspondientes que necesitan para poder aprobar el ciclo de nivelación. Vamos a poner de parte, vamos a proceder y actuar de manera responsable desde el principio, ¿sí? Y como les debemos manifestarnos, vamos a dar lo mejor de nosotros en todas y cada una de las actividades que en este sentido nosotros vamos a ir eh, observando y desarrollando en sí en relación a la asignatura. Sin más, muchachos, desde ya les deseo el mejor de los éxitos en este nuevo parcial, que les vaya de lo mejor y vamos a iniciar con la clase de hoy. Bueno, como es de su pleno conocimiento, muchachos, ustedes ya han revisado el material correspondiente en el aula virtual respectiva. Ya han podido percatarse de todos los elementos y la información que vamos a ir desarrollando de forma progresiva en el transcurso de esta semana. Ya les había mencionado de igual forma que se había estado abarcando los temas, ¿no? De una puntualización mucho más amplia y global hasta llegar a lo específico, ¿sí? En este caso, vamos ya a tratar no solamente sobre el discurso, sino sobre el discurso jurídico en sí, ya que el mismo contiene varias particularidades que lo diferencian de los otros discursos, como ya nosotros pudimos observar. Hay gran variedad de discursos dependiendo de los escenarios, del contenido, del público al cual se dirigen, ¿no es cierto? Dependiendo cada uno de ellos tiene una estructura en particular. En sí, vamos a detallar y vamos a ir observando lo que resulta elemental en relación a los discursos jurídicos en este sentido. Para que ustedes puedan llegar a obtener y puedan llegar a desarrollar todo este aprendizaje que en lo posterior será de gran utilidad para dentro del desenvolvimiento de cada uno de ustedes, no solamente ya en el ámbito profesional, sino desde ahora, ya en el ámbito académico, ¿sí? Universitario, en el cual ustedes ya van a tener que empezar a estructurar, a crear, a desarrollar, ¿sí? Los discursos van a tener que ir desarrollando habilidades técnicas que en lo posterior permitan que ustedes puedan llegar a cumplir con todos los propósitos concernientes en sí a las actividades que se verán, que se verán eh, impuestas dentro de cada uno de ustedes para lo que corresponde en las funciones de un abogado. Por ello, como les había manifestado, dentro de la presente semana, nosotros vamos a tratar sobre el discurso jurídico, discurso elemental que forma parte de todas y cada una de las actividades que nosotros llegamos a desarrollar en función de la profesión, ¿sí? Por eso mismo yo había manifestado y les había eh, llegado a poner en conocimiento de forma oportuna, ¿no? Ustedes tienen que ir aprendiendo y desarrollando ciertas habilidades que nos permitan en lo posterior tener buenos resultados.
Este discurso jurídico es aplicado en los diversos escenarios, en los diversos ámbitos que en sí corresponden al cumplimiento de actividades y funciones de un profesional del derecho en este sentido. Por ende, ustedes van a conocer cómo están conformados, cómo están estructurados, incluso cómo llegan a originarse este tipo de discursos jurídicos. Con ello, iremos abarcando cada uno de los puntos elementales en los que ustedes van a tener que ir observando la información respectiva acerca de los niveles. ¿Sí? Vamos a conocer de forma mucho más puntual, mucho más clara y precisa lo que es un discurso jurídico. ¿Sí? Y cómo tenemos que irlo poniendo en práctica, cómo lo tenemos que ir desplegando. Por este mismo hecho, por favor les pido que presten atención, que estén muy pendientes de todo lo que vamos a ir observando en el transcurso de la presente semana y vamos a ir conociendo de forma mucho más precisa y detallada lo que corresponde y lo que nos corresponde en relación al discurso jurídico. Sin más, iniciamos, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a lograr con la clase de esta semana? Nosotros vamos a determinar técnicamente el discurso jurídico, sus componentes, su naturaleza y origen, tanto de desarrollo como de aplicación. ¿Sí? Permitirá a los estudiantes tener una comprensión detallada sobre la utilización, los fines y los escenarios en donde un abogado deberá aplicarlos de manera minuciosa y estructurada, consolidando así el contenido del mismo y a su vez alcanzando sus propósitos y objetivos. ¿Sí? Miren qué elemental va a ser conocer técnicamente lo que es el discurso jurídico. ¿Sí? Vamos a conocer de manera mucho más precisa todo lo que concierne y lo que respecta a este discurso jurídico. Sus componentes, cómo está formado, ¿sí? ¿Qué se requiere para desarrollar este tipo de discursos? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Su naturaleza y origen, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza del discurso jurídico? ¿Por qué se llega a crear y se llega a desarrollar este discurso jurídico? ¿Qué busca en este sentido el discurso jurídico? ¿Sí? Tanto en su desarrollo, es decir, en su puesta en práctica, como en la aplicación, que nosotros aquí ya también tenemos que ir organizando y vamos a ir observando de manera detallada todos los factores que están en juego dentro de este tipo de discursos y que son totalmente necesarios al momento de dar a conocer, transmitir, ¿sí? O como les había manifestado, desarrollar ya en un ámbito mucho más práctico, eh, mucho más en este sentido de, valga la redundancia, en los escenarios en los cuales van a desarrollarse en sí este tipo de discursos. Permitirá que los estudiantes puedan tener una comprensión, ¿no es cierto? Ustedes van a aprender todo lo que se refiere al discurso jurídico sobre la utilización, ¿sí? Los fines, la aplicación, los escenarios en donde se llega a desarrollar. ¿Por qué? Porque en este sentido nosotros ya tenemos claro que en primer lugar, cuando nosotros hablamos de un ámbito oratorio jurídico, ¿sí? Ya en el desarrollo del mismo discurso jurídico, nosotros nos vamos a proyectar propósitos, metas, fines que
vamos a tener que llegar a cumplir, ¿sí? Por eso mismo debe ser minucioso y estructurado, ¿sí? ¿Cuáles son estos propósitos y los objetivos que nosotros buscaríamos a través del discurso jurídico? ¿Cuáles serían estos propósitos y fines? A ver. ¿Cuáles serían los propósitos y los fines del discurso jurídico? ¿Cómo se pelean por intervenir? A ver, César Ducci. Un propósito sería tener la claridad del caso y poder desarrollarlo de una mejor manera. No, adivinando está. A ver, Leslie Veloz. A ver, lo que yo entiendo, disculpe si me equivoco, un objetivo y un propósito dentro del discurso jurídico, la, que sea entendible y que tenga coherencia. Uy, muchachos, ustedes se andan volando, sinceramente. Puede ¿Qué ser hemos la estado capacidad, hablando? A ver, vamos con modales. puede ser la capacidad de aumentar nuestra, o sea, para persuadir a la gente. Ya, por ahí vas media tibia, ya, ya. Por ahí vas media tibia. Estructura mejor tu idea. Aprender a convencer, digamos, en nuestra carrera sería a los jueces Ya, ¿no es y a cierto? las otras partes que vayan. Ya. Creo que, muchachos, por algo se llama ahora introducción a la oratoria jurídica, ¿no? Durante 8 semanas hemos pasado hablando de lo mismo y hasta ahora no tienen la menor idea de lo que estamos tratando algunas personas. Por favor, irán poniendo de parte. Obviamente, correcto, Dalis. Dentro de esos propósitos y objetivos vendría a ser el convencer y persuadir a los administradores de justicia o a su vez las personas que cumplan esta labor, ¿sí? Entonces, de estos son los propósitos que forman parte del discurso jurídico, ¿sí? El discurso jurídico. eh, claro, Joel, exactamente. El discurso jurídico es el que tiene por objeto, a través de sus argumentos convincentes y persuasivos, una vez más, ilustrar la inteligencia de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es culpable o no, si ha de aplicarse tal o cual regla Abogada, no se le escucha. jurídica. ¿Me escucha? Sí, sí, se lo escucho. Sí, se le Es escucha su muy poco. conexión, señorita White, es su internet. Eh, entonces, en este sentido, si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si ha de interpretarse en uno u otro sentido. ¿Sí? Tenemos muy claro en este punto justamente lo que nos manifestó Dalis de forma acertada, ¿sí? Que nosotros vamos a tratar de convencer, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tratar de persuadir a quienes, a los jueces, a los administradores de justicia, a las personas que van a resolver en sí una causa o un proceso en particular, ¿no es cierto? Si bien es cierto, nosotros no podemos obligarles, pero ¿a través de qué? De estos argumentos convincentes o persuasivos. Podemos irlos direccionando, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ellos resuelvan
en favor de nuestros intereses. Para ello, obviamente es necesario pues tener argumentos sólidos o estructurados, lógicos, coherentes, congruentes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que en este sentido puedan ser convincentes y persuasivos. Yo debo tener un contenido debidamente desarrollado de forma estructurada para que, para ilustrar en este sentido a los jueces y para poder convencerlos de que yo tengo la razón, de que mi postura, de que mi proposición es la correcta y la adecuada. ¿Sí? Entonces, por ello, nosotros, dependiendo de nuestra posición, en un caso en particular, ¿no es cierto? Vamos a buscar de que se determine y que se decidan estos jueces sobre si un hecho se realizó o no. ¿Qué quiere decir esto? Que si se adoptó tal vez una postura, si se adoptó algún tipo de conducta, o sea, que se encuentra debidamente preestablecida en los cuerpos normativos internos, en este sentido del Ecuador, o si no, dependiendo de mi papel aquí, ¿no es cierto? Porque si estoy defendiendo en este caso a la víctima, obviamente voy a tratar de demostrar que el acusado incurrió tal vez en ese tipo de conductas y que debe ser debidamente sancionado, ¿verdad? Pero de la misma manera, si yo estoy defendiendo en este caso al acusado, tengo que tratar de desvirtuar, ¿no es cierto? Que no se incurrió en un delito, que tal vez esta acción, esta conducta no es congruente con lo determinado y prescrito en la ley, ¿no es cierto? Por ello mismo, aquí también vamos a tener que buscar que se establezca si una persona es o no culpable, dependiendo de nuestra posición, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando dentro de un determinado caso en particular. Que si la norma jurídica correspondiente debe o no aplicarse por tal o cual razón. ¿Sí? Y obviamente, ¿quiénes son los que interpretan la ley? ¿Quiénes son las personas que interpretan la ley? Los jueces. Los Los jueces. jueces, ¿no es cierto? Y por ello mismo, nosotros direccionar al juez para que interprete esta norma de una forma u otra, que nos llegue a favorecer a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, muchachos. Y eso es lo que vamos a buscar a través de qué? Del discurso jurídico, que esto debemos tenerlo muy en cuenta. Es el tipo de discurso que más interesa al jurista, ya que al abogado como orador delante de un estrado judicial acude para convencer al jurado. Bueno, porque en este sentido, por nuestro sistema jurídico no tenemos jurados, ¿no es cierto? Pero ¿en dónde suelen ver ustedes que hay jurado? En Estados Unidos tienen un sistema que se maneja, se desarrolla a través de jurados. Aquí nosotros no. Nosotros, ¿ante quién vamos a intervenir? Ante los tribunales, ante los jueces, ¿no es cierto? ¿Ya? Al tribunal colegiado o no. Y para lograrlo debe utilizar este tipo de discurso propiamente dicho y adecuarlo al área jurídica donde desarrolla su actividad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que adecuar este discurso dependiendo al medio y al ámbito en el cual nos vamos a desenvolver. Ya que cuando hablamos del mundo jurídico, nosotros contamos con muchísimas áreas, con muchísimas materias, ¿sí? Puede ser penal, puede ser civil, constitucional, administrativo, tributario, ¿sí? Dependiendo en donde nosotros vayamos a emplear o aplicar este tipo de discurso, tenemos que irlo adecuando
de una manera correspondiente al ámbito y al medio, ¿no es cierto? Porque incluso en el ámbito administrativo, cuando nosotros acudimos en primera instancia en el ámbito administrativo, no vamos donde los jueces, ¿sí? Porque hay procesos internos e institucionales en donde ustedes tendrán que sustentar sus posturas, ¿sí? Y aquí muchas veces los que resuelven este tipo de causas son las máximas autoridades de la institución. Entonces, para que vayan dándose cuenta que necesariamente, por eso yo les mencionaba, donde los administradores de justicia, los jueces, o quienes cumplan este rol o papel a su vez, ¿sí? Los discursos jurídicos son aquellos que se pronuncian ante un tribunal, bien como abogados, defensor o acusador, como les había manifestado. Dependerá mucho de la postura y de la posición que nosotros vayamos a ocupar dentro de un proceso específico. El discurso jurídico debe estar estructurado, ¿sí? Utilizando elementos fundamentales del lenguaje. Pregunta, ¿por qué será elemental conocer el lenguaje, tener un conocimiento amplio y total del lenguaje? Para expresarse de manera adecuada y que entiendan el mensaje de manera oportuna. Exacto, ¿no es cierto, Derlis? Porque yo, ¿cómo voy a dar un discurso si desconozco del uso correcto y adecuado del lenguaje? ¿Sí o no? Si yo no puedo hablar bien, si yo envío un mensaje que es incoherente, que no es lógico, que no es racional, que no es comprensible, ¿cómo voy a emitir un discurso? ¿Sí o no? Si yo desconozco de la terminología correspondiente que tengo que poner en práctica o aplicar, ¿cómo voy a poder enviar el mensaje que yo estoy tratando de buscar, dar a conocer al público al que me estoy dirigiendo? Por ende, yo les he dicho, ustedes, previo a tener un buen desenvolvimiento y un buen desarrollo en este ámbito oratorio, deben dominar pues la palabra, deben dominar el lenguaje, deben saber hablar de forma correcta, deben conocer de reglas gramaticales, ortográficas, de sintaxis, deben aprender a escribir sin errores ortográficos. Todo esto repercute en el desenvolvimiento de un abogado. Y aquí también en este sentido del discurso jurídico. La palabra es la expresión simple de una idea libre para indicar o señalar los objetos reales o los hechos abstractos que surgen en nuestro mundo. ¿Sí? A través de la palabra nosotros vamos a poder dar a conocer lo que creemos, lo que queremos exteriorizar, de lo que queremos poner en conocimiento en este sentido. A las personas que nos van a escuchar, ¿no? En el ámbito jurídico, en los diversos escenarios en los que un abogado cumple esta función. Pueden ser hechos reales, como pueden ser también hechos abstractos, que quedarán a la percepción de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, muchachos, debemos tener en cuenta esto. Si tenemos algún tipo de error o falencia al momento de expresarnos, al momento de escribir, nosotros tenemos que corregir estos errores, tenemos que subsanarlos, ¿sí? ¿Para qué? Para que en lo posterior ustedes puedan tener un buen desenvolvimiento en el ámbito comunicacional, que ustedes tengan conocimiento técnico, en primer lugar, como forma básica del lenguaje. Esto es importante desde el punto de partida, ¿sí? Esto es importantísimo para que ustedes tengan un punto de partida sólido en el ámbito oratorio y en el desarrollo del discurso jurídico. La frase es la unión de palabras entre sí para lograr una unidad de expresión de mayor efectividad, ¿sí? Nosotros a través de la unión de palabras vamos a empezar a plantear ideas, ¿no es cierto? Vamos a empezar a darle forma a estas ideas que nos van a permitir a su vez enviar mensajes que sean totalmente comprensivos,
lógicos, racionales, en relación al caso específico del cual vayamos a tratar, ¿sí? Debemos ir articulando en este sentido esta información, ¿sí? Ya que a través de esta unión de palabras vamos a empezar a crear un contenido que sea válido dentro del desarrollo y del desenvolvimiento que tendremos en calidad de abogados. La oración, que es un elemento gramatical que permite expresar un juicio o una acción mediante su esencia del lenguaje, que es el verbo, ¿no es cierto? A través de estas oraciones nosotros vamos a ir complementando que estas frases, estas palabras, ¿no es cierto? Ya expresando que juicios de valor o acciones, ¿sí? Que es lo que nos permite en este sentido a través del verbo. Ustedes en lo posterior, si les adelanto, en el ámbito penal tienen un gran ejemplo. Ustedes tienen verbos rectores dentro de la determinación de los delitos establecidos en este cuerpo legal, en donde cada uno de estos verbos rectores debe cumplirse a cabalidad para que pueda determinarse el cometimiento de un delito. Y de este tipo de cuestiones vamos a encontrarlas muchísimo en el ámbito jurídico. Por ende, muchachos, debemos tener en cuenta todos estos factores y estos puntos del lenguaje que nos van a permitir en lo posterior tener una comprensión total de todos estos temas. El párrafo. Este se construye a partir de las palabras que, unidas las unas a las otras, forman frases y oraciones, las cuales se ordenan de forma lógica para exponer entre un punto y otro del discurso toda una argumentación completa. Aquí, ¿qué necesitamos? Cohesión, coherencia, relación, congruencia, que sea lógico, que sea racional, que sea comprensible, que absolutamente todo esté debidamente articulado, ¿sí? Todo debe tener sentido, todo debe tener un hilaje. ¿Para qué? Para que este todo en sí, en su contexto, pueda ser entendido, que el mensaje pueda ser comprendido, ¿sí? Y que nosotros podamos en este sentido dar a conocer lo que realmente estamos buscando transmitir, ¿sí? Y en sí tenemos al discurso, que representa la forma más acabada del razonamiento sistemático. Es la expresión lógica y completa que se logra sobre un tema dado sumando párrafos. Pregunta, ¿por qué aquí nos hablará pues de un razonamiento sistemático? A ver, ¿por qué nos hablará de un razonamiento sistemático? A ver, Dana Muso, ¿por qué se nos hablará de un razonamiento sistemático? Doménica, yo. A ver. Supongo que es para que se pueda comprender más y saber razonar ver. mejor lo que vamos a realizar. Araceli Puma. Ya que veo que están tan activos el día de hoy. Puede ser para aprender a resolver problemas. No, a ver. Que porque busca comprender y analizar de una manera ordenada y completa. Exacto, don. Muy bien. Sí, por eso mismo, ¿no es cierto? Por el mismo hecho de que si hablamos de un sistema, estamos hablando de una estructura, estamos hablando de un orden, ¿no es cierto? Que nos va a permitir a nosotros dar a conocer toda la información correspondiente de forma ordenada, cronológica, y que esto a su vez
va a tener como resultado que podamos transmitir de una forma correcta y adecuada la información que queremos dar a conocer. Muy bien, Doménica. ¿Sí? Perfecto, muchachos. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchísimas